para dar este tema, que es pues de suma importancia. Comentarles que por los tiempos que nos marcan, también hay algunas actividades que se empataron con esta reunión, por lo cual yo les pido su comprensión. Será solamente unos minutos en cuanto a la presentación y posterior aperturaríamos el tema para algunas intervenciones de los comisionados estatales y también de preguntas y respuestas. Pues adelante, doctor. Adelante, licenciado, perdón, ya está la presentación. Les pido un minuto en lo que me termino de instalar. Bueno, mientras el licenciado Edmundo nos apoya con esta cuestión técnica, nada más recordarles, sí ha habido ahí algunas cuestiones con el tema de las constancias, entonces, igual manera les pido que me manden un correo electrónico, por favor, si alguien ha tenido alguna dificultad para descargar su constancia y preferentemente también pedirles que lo hagan lo más pronto posible, porque nosotros llevamos un registro del número de asistentes de estas conferencias. Entonces, si a veces nos avisan un mes después de que no les ha llegado su constancia o esa situación, pues entenderán que evidentemente hay un registro. Entonces, sí les pedimos también que nos informen a la brevedad de esta situación, pues para también estar nosotros al día con el reporte de cifras que nosotros estamos entregando. El día de hoy, por ejemplo, en el formulario solamente va a ser el registro general, no hay preguntas en el formulario, entonces para que nada más llenen los datos y se vayan directo, para que no les llame la atención que a lo mejor les va a hacer falta por ahí la sección de preguntas. Entonces, bueno, nada más era como un aviso en ese sentido. No sé si el licenciado Edmundo, que él nos informe en el momento en el que ya pueda iniciar. Ya estamos terminando de instalar. Bien, ya estamos instalados. Una disculpa por los tiempos muertos. Bueno. Adelante, licenciado. Ok, pues muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto para la Comisión de Arbitraje Médico de Tlaxcala participar en estos temas selectos. Y pues bueno, este tema que hoy presentamos, el derecho de réplica médica, es un tema que no tiene mucha historia, muchos antecedentes, porque desafortunadamente el área médica no está muy dada a ejercer un derecho de réplica después de que ha sido denunciado, le han tramitado alguna queja, le han tramitado alguna demanda, y resulta que la mayor parte de los médicos que están en un proceso de esta naturaleza deciden
ya no ir más a tribunales, cuando sin tomar en cuenta que fue dañada su imagen pública, que en algún caso fue incluso despedido de su empleo, que en otros casos tuvo que pagar algunas cantidades y resulta que después de un largo proceso es inocente de una posible mala práctica médica o de incluso algún asunto de naturaleza penal por algún acto médico en el cual participó o dejó de participar. Y entonces por esto es muy importante hablar de este tema porque precisamente el derecho de réplica lo hemos visto como fundamento para los periodistas, para las personas en general que piden una disculpa pública en medios de comunicación, en redes sociales, donde fueron precisamente difamados o fueron afectados en su integridad, eh, o en su honorabilidad u honradez. Y entonces todo ello, si se le concede como derecho en general para toda la población, pues no debe ser la excepción para el área médica. Pero hablar de este tema nos remonta a tener los fundamentos para poder ejercerlo. Si bien es cierto, ya se tiene como tal una demanda previa para el ejercicio de este derecho, ya se tiene una queja previa, ya se tiene una denuncia, pues no menos cierto es el hecho que se tiene que demostrar que ante una autoridad que incluso le dio el fundamento a la otra parte para poder divulgarlo en medios de comunicación o en algún otro redes sociales, pues también debe existir el fundamento para poder ejercer ese derecho a réplica y pedir una disculpa pública, una reparación del daño o cualquier otro accesorio al respecto. Por eso es que en la diapositiva ustedes observan como tal a la diosa de la justicia y al área médica inmersa. Y esa imagen precisamente también nos da la pauta de que cómo vas a ejercer un derecho de réplica si no tienes como tal el documento prueba, el elemento esencial para demostrar tu buena práctica médica. Por eso hablamos del expediente clínico y otras situaciones más. La siguiente, por favor. Este derecho de réplica como tal, hablamos de situaciones como esta frase que nos dice que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también la humanidad. Y nos vamos a la premisa de los juramentos hipocráticos y de la humanidad en sí, que primeramente existimos para protegernos, no para dañarnos. Y si nos vamos a los principios bioéticos, pues los de prima facie, que son maleficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, pues de entrada nos tendrían que dar la pauta de que el médico no tiene la intención nunca, me refiero a todo el área médica, de dañar a una persona, pero también no está excluido de participar en un posible evento adverso o alguna otra posible mala práctica médica o en el extremo ya en una negligencia como tal. Pero bueno, la esencia del acto médico y de la persona que lo ejerce es precisamente este sentido humanista o en el sentido de proteger primero el valor fundamental que también lo consagra la Constitución, que es el de el derecho a la vida, el derecho de acceso a la protección de la salud. La que sigue, por favor. Ahora, hablemos de otras cuestiones. Aquí, si vamos a hablar de un ejercicio de un derecho, pues hablaríamos precisamente de toda esta complejidad del acto médico que lo genera. Primeramente, en este círculo, en este ciclo, encontraremos al médico con su obligación de medios, con su obligación de seguridad y solo en algunos casos con la obligación de resultados, ¿no? El médico cubre su obligación de medios a través de tener los conocimientos adecuados, académicamente estar bien formado, regulado, certificado y cubre su obligación de seguridad precisamente cuidando la seguridad del paciente con sus acciones esenciales,
con todo aquello que la propia Lex Artis, con todo aquello que la normativa médica establece. Y resulta entonces que en este círculo, en este ciclo, también se encuentra inmerso el paciente. El paciente con sus usos, con sus costumbres, con sus ideas, con su religión, porque ahí entra mucho en juego este punto, pues bueno, es parte de lo que en el acto médico se considera, porque incluso se toma muy en cuenta en la historia clínica, que es de donde sacas los principales, obtienes los principales datos del paciente, que te van a permitir hacer un buen acto clínico y un buen diagnóstico para futuro abordaje del paciente, ¿no? Pero dentro de ello, pues el paciente llega cargado de muchas cosas, incluso de costumbres, de tradiciones, de mitos, de leyendas. Y dentro de este ciclo, dentro de este círculo, también vamos a encontrar indudablemente las leyes, la normativa que te genera derechos y obligaciones para paciente, para médico, te genera indudablemente la pauta a seguir en un determinado y específico acto médico, y te da en general el marco y el piso firme que tú debes contemplar para el ejercicio de tu acto médico, que es el siguiente. En este círculo encontraríamos el acto médico, es decir, tenemos por un lado el profesional de la salud, por el otro lado el paciente, en medio, regulando esta relación médico-paciente, vamos a encontrar las leyes, la normativa aplicable de acuerdo al caso concreto, y, obvio, el acto médico, bien documentado, bien estructurado, bien defendido desde el momento en que se elabora, en el momento en que se integra y en el momento en que se resguarda un expediente clínico. Y por otro lado, como último, vamos a encontrar los derechos y obligaciones, es decir, cómo ejerzo mi derecho si tal vez no tenga el fundamento suficiente de haber cumplido una obligación. Si lo trasladáramos a los actos concretos, yo diría, ¿cómo yo, ginecobstetra, digo que fue necesaria y urgente una histerectomía si mi expediente clínico está lleno de incongruencias en notas médicas? Si nuestro expediente clínico tiene contradicciones, si nuestro expediente tiene ilegibilidad o tiene uso de abreviaturas o tiene, en algunos casos, carencia de sustento médico legal. ¿Cómo yo quiero ejercer un derecho si en mis notas médicas aparece la famosa frase resto igual o mismo manejo? Y entonces en este círculo vamos a encontrar precisamente un cúmulo de derechos y obligaciones que te van a permitir posteriormente ejercer ese derecho de réplica. Entonces, eso es lo que el día de hoy nos ocupa. Si yo voy a ejercer un derecho de réplica, si a mí me afectaron mi imagen pública, me dañaron en mi situación laboral, incluso hasta familiar, debo tener el fundamento suficiente, la prueba idónea, que sería el expediente clínico, para que pueda ejercer ese derecho de réplica. Y entonces hablaríamos de estos 5 conceptos. La siguiente, por favor. Algo de lo que establece el fundamento legal del derecho de réplica en México. Originalmente ustedes saben que pues el artículo sexto de la Constitución Política pues establece este derecho que tiene toda persona de que si es violentado, si es difundido una información que no es la adecuada, que no es la cierta, que aunque sea falsa, pero no tiene fundamento, me permite a mí como ciudadano, dentro de eso es ejercicio de los derechos, precisamente hacer una réplica. Y en todo caso, pues solicitar la reparación del daño, una indemnización o alguna otra situación. Pero si hablamos de cómo genero este derecho, hablamos del acto médico. Acto médico soportado por la normativa, por lo que se llama la lex artis ad hoc, ¿no? Traje a la medida de tu paciente. Puedes tener suficiente normativa, pero debes aplicarla de acuerdo a tu paciente. El acto médico como tal, indudablemente debe estar documentado. El acto médico como tal debe tener un fundamento. Pero ¿qué sucede cuando este acto médico genera una insatisfacción en el paciente, en el usuario, en la familiar?
porque pues, tal vez el radiopasillo hizo que se enteraran de algo que solo en el momento del acto médico se había suscitado. Ejemplo muy burdo podría ser: dos enfermeras caminan en el pasillo del hospital y se van platicando entre ellas que estuvo muy bien que el doctor X atendió a la paciente porque el doctor Y lleva dos cubetazos en este mes. Entonces generas dudas, generas insatisfacción, obvio que te va a generar la posibilidad de un trámite de queja, de una demanda o de una denuncia. Y por eso nos vamos al último eslabón de esta cadena, la demanda. Es decir, ahora yo, paciente insatisfecho, ahora yo, familiar dudoso, porque no me entregaste un buen consentimiento informado, porque no cerraste este ciclo de la información y la comprensión, porque no utilizaste las frases idóneas que es informo, repito y confirmo, no cerraste ese diálogo, pues entonces tienes un documento que medio te va a justificar la cirugía, la anestesia o cualquier procedimiento. Pero no vas a tener el elemento suficiente para soportar tu actuar médico y entonces te expones a una demanda. Y en la demanda precisamente vienen todas estas peticiones civiles, penales, administrativas, del trabajo, etcétera. Por eso es que si hablamos del fundamento, constitucionalmente todo ciudadano lo tiene y cualquier médico como ciudadano lo debe ejercer, más si lo junta, si lo encadena con el artículo quinto, que es la libertad de profesión, pues tiene más a su favor este ejercicio de este derecho. La que sigue, por favor. Y bueno, pues como tal, si hablamos del artículo 2 de la ley reglamentaria, del artículo sexto de la Constitución precisamente, pues entonces hablamos de esa definición, ¿no? Y si ustedes lo ven, pues es lo que establece la difusión, pero con las aclaraciones respectivas o pertinentes respecto de datos o informaciones publicadas por los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Sujetos obligados puede ser desde un ente público hasta un ente privado. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado noticias, han visto noticias de un médico de Oaxaca que lo detienen saliendo de su consultorio después del turno porque el Ministerio Público le ordenó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa porque mandó traer medicamentos a los pacientes y no documentó que ellos aceptaban, o porque sin cumplir la normativa utilizó alguna otra técnica no adecuada y falleció el paciente y se presentó una denuncia y como el Ministerio Público no es médico, dicta medidas cautelares, asegura el expediente clínico y aparte asegura a la persona. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Y cuántas veces lo han publicado en radio, televisión, medios sociales? ¿Por qué razón se da este derecho de réplica? Porque se daña imagen, porque se daña privacidad, se ataca el aspecto público, social, económico, en todos los sentidos. Y entonces todo ello te permite el ejercicio de este derecho. Este es el fundamento constitucional como tal. La que sigue, por favor. Y hablando de este derecho de réplica, pues nos vamos a lo que, ¿qué sigue después de que el personal médico es demandado de manera injustificada? Antes, el demandante, pues obvio, te pidió reparación del daño, te pidió indemnización. El daño lo considera a lo mejor hasta más el moral que el civil. Y entonces, si civilmente tal vez le vayas a pagar 100 pesos, de manera moral te dice que se murió hasta su perro de tristeza y que entonces le debes resarcir todos esos daños y te los va a cuantificar de acuerdo a un criterio judicial no adecuado, porque quien te juzga no es un médico, no adecuado porque quien te da la individualización de la pena ni siquiera es un médico especialista, es un abogado que lleva igual asuntos de detenciones por posesión de armas hasta asuntos de naturaleza médica. Es como tal lo que el demandante solicita. Obvio, siempre van a pedir retiro de cédula, cárcel, muchas otras cosas. Y obvio, al final, pues ganancia secundaria. Y
cuando se tramita una demanda, recuerden que son como los disparos de las escopetas, le tiras a todos y a ver a cuál le pegas. Si hay corresponsabilidad institucional, será el hospital, será la Secretaría de Salud, sería yo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Escuchamos, nada más que dejamos Perdón. de escucharlo en algún momento, pero sí se sigue escuchando. Bien, entonces todo esto pues nos va a dar precisamente la pauta de qué es lo que ahora yo solicitaría en una, como le llama la gente, en una contrademanda. Es decir, si ya me hiciste perder dinero, trabajo, amigos, hasta el perro y la novia y la esposa también se me fueron, pues entonces ahora, ¿qué es lo que yo puedo solicitar en ese ejercicio del derecho de réplica? Y eso es lo que pide el demandante, ¿no? Pero, ¿qué hago yo ahora personal médico en mi derecho de réplica? La que sigue, por favor. Y hablamos entonces de esto, vean, ¿qué hago yo como médico en general? Primero, dicen que no hay mejor defensa que la que uno mismo genera. ¿Y cuándo la generas? Cuando integras tu expediente clínico. Y ahí te encargo entonces las notas de copy-paste y te encargo las notas incompletas, incorrectas o que no están en el expediente. Integras mal un expediente, tú no sabes si mañana va a estar en el expediente mismo y no te ayuda el electrónico, porque el electrónico, de acuerdo a la NOM 024, es un conjunto de información. Si tú no integras un buen expediente, ¿qué garantía tienes de que tu consentimiento informado esté bien hecho, bien bonito, pero no esté en el expediente clínico cuando te demande? Y hemos visto que muchas veces los mismos pacientes llevan el expediente clínico para tramitar una queja. Cuando llegan al MP y entregan algo que de entrada ni siquiera tendría que haber salido de la institución médica, pero ahí lo tienen. ¿Qué debo hacer como médico para ejercer mi derecho a réplica? Apegarte a la Lexa Artis ad hoc, es decir, el traje a la medida de tu paciente. Tienes suficiente normativa, tienes suficientes guías prácticas clínicas, tienes elementos suficientes y aparte llevas una experiencia y trayectoria laboral y académica demostrada. Apégate a la Lex Artis, el traje a la medida de tu paciente. Defiéndete en el momento, por supuesto. La mejor defensa, le digo, no es después de que te demandaron o denunciaron, sino es más bien en el momento mismo que generas tu acto médico. Siempre procuramos que se acuda a la comisión de arbitraje más cercana, porque recuerden que nosotros somos los referentes, los especialistas en la resolución de temas médico-legales. Pero desafortunadamente a veces el médico no lo sabe y el paciente lo googlea y lo busca y lo encuentra, pero el médico no lo sabe, piensa que estamos en contra del área médica cuando eh, estamos en medio, somos un árbitro. Y obvio, ejerzo mi derecho de réplica. ¿Dónde lo voy a ejercer? Vía civil, vía penal, vía federal, ante un juzgado de distrito. Porque recuerden ustedes que una acción local en cada estado se supedita a una acción civil federal y por esa razón es que se ejerce ante un juzgado federal. Ahora, si se dan cuenta en esto, pues debemos tener para ello, para ello debemos considerar esta opción. La que sigue, por favor. Hablamos entonces de qué sucede cuando no se prueba la demanda en mi contra como médico. Pues de entrada, yo solicitaría una disculpa pública como personal médico, difundida en los medios nacionales, estatales, locales, redes sociales, la que sea. Obvio, el pago de daños y perjuicios. Si ya me hiciste gastar 10 pesos en abogado y todos los demás trámites y todo lo que yo hice, pues entonces yo ahora solicito que me reparen ese daño, ¿no? Obvio, presento mi denuncia por calumnias o por cualquier otro delito que haya atacado mi honorabilidad y entonces lo ejerzo. Obvio, si perdí el empleo porque tal vez me inhabilitaron de manera temporal, de manera parcial, pues entonces solicito que me regresen a mi empleo y aparte pido una indemnización. La que sigue, por favor. Y bueno, para dejar abierto el foro y que ustedes comenten en lo que su servidor hace una pequeña participación en otra reunión que estoy, pero estoy pendiente de esta, les dejaría estas conclusiones.
Un medio de comunicación pública o privada en algún momento, pues difunde una noticia falsa o no sustentada y entonces procede una aclaración, ¿no? El medio de comunicación difusor de la noticia falsa debe ser de igual manera que reciba y difunda la disculpa, porque así tal cual, pues degradó mi imagen pública, ¿no? Y entonces el ejercicio del derecho de réplica no está, digamos que, desligado de cualquier otra acción, porque pudiera ser que a lo mejor hasta hubo alguna otra denuncia por cualquier motivo, y entonces eso no me impide ejercer mi derecho de réplica, pero además otra acción legal, otra acción penal, civil, etcétera. Y como lo dije, la buena defensa pues, no se produce después de que te denunciaron, te demandaron, sino más bien en el momento que ejerces tu acto médico. Ese es lo que de manera eh, provisional podría comentarles. Yo me mantengo en línea, pero sí pediría que con esta información pudieran hacer algunos comentarios y te pediría, Cintia, que me pudieras ir apoyando, recabando algunos comentarios y preguntas y al final hacer esta interacción sobre pregunta-respuesta. Gracias, licenciado Edmundo. Bien, es que sí, ya hay algunos comentarios que tenemos nosotros en el chat. Entonces, aquí de manera, primero, pues me gustaría ver si alguien tiene alguna intervención para hacer este diálogo o si nos vamos directamente a las preguntas. No sé si alguien quiera participar del grupo. No sé si hay algunas preguntas o comentarios y podemos irles dando. Sí, a ver, entonces voy a leer las que están en el chat, licenciado Edmundo. Dice, buen día, ¿usted considera que no es recomendable brindar copia del expediente clínico al paciente? Bueno, de entrada consideremos que es un derecho si en algún momento lo solicita por medio de los conductos legales, pero recuerde que uno de los conductos son las autoridades. Y en este caso en particular, si se trata de solicitudes de información pública, pues recordemos las recientes reformas al Instituto de Transparencia y Acceso que lo extingue y que ahora te deja en ese estado de indefensión como ciudadano y que lo único que te queda es pedirlo a través de una autoridad, que ya sea fiscalías o comisiones de arbitraje médico, pero ante la pregunta, ¿será bueno entregarle el expediente? Pues no. Recordemos que la normativa te dice resumen clínico, ¿no? Y expediente clínico es protección de datos personales y queda bajo resguardo de la institución. Gracias. Sí, hay otro comentario también, dice, un profesional de la salud puede demandar a la parte usuaria en caso de que tras el análisis de una comisión de arbitraje médico se determine que no hubo mala práctica médica por parte del prestador. Perdón, no alcancé a escuchar la pregunta, Cintia. Sí, un profesional de la salud puede demandar a la parte usuaria en caso de que tras el análisis de una comisión de arbitraje médico se determine que no hubo mala práctica médica por parte del prestador. Sí, por supuesto. De hecho, el ejercicio del derecho de réplica está supeditado a que haya una resolución judicial o administrativa en favor del profesional de la salud. Y en ese momento puede hacer ejercicio del derecho de réplica siempre y cuando haya recaído una sentencia firme, que ya no admita revisión, apelación o alguna otra situación, o que haya quedado firme un laudo como tal. Entonces, en ese momento lo puedo ejercer. No lo puedo ejercer como tal en el momento de un proceso a manera de defensa, porque se vuelve parte del procedimiento. ¿Uh? Pero obviamente lo puedo ejercer al finalizar cuando tengo el respaldo a mi favor de una sentencia o de un laudo favorable.
De acuerdo, gracias. Son todas las preguntas que hay en... Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el profesional de la salud puede ejercer su derecho de réplica solo en el caso de difamación? No, el derecho de réplica no es precisamente, no tanto para que yo demuestre que lo que publicaron es incorrecto, sino más bien es para que la imagen pública dañada pues sea resarcida o reparada en algún modo y que podamos precisamente tener la opción de demandar algo que ya fue afectado en nuestro patrimonio, en nuestra honorabilidad o algún otro derecho como tal. De acuerdo, gracias. No hay ninguna otra pregunta en el chat. No sé si de manera personal alguien quiera hacer alguna intervención. De Oaxaca, doctor, ¿cómo está? Buenos días, adelante. Hola Cintia, hola a todas las comisionadas y comisionados del país. Primeramente, pues felicitar al licenciado Edmundo por su tema. Creo que es un tema que muchas veces como profesionales de la salud, yo lo hablo desde un punto de vista médico. A veces lo que más quiere el médico, si esto ya queda que no hubo responsabilidad, ya no es seguir el pleito, ya no es seguir el problema legal, ¿no? Nos metemos nosotros como profesionales de la salud en un estrés verdaderamente importante. Yo lo he visto con mis compañeras, compañeros que en un momento dado tienen algún caso de tipo médico legal por las atenciones y que invariablemente pues es un pleito a veces de nunca acabar y que por la experiencia que tenemos aquí en la comisión hemos visto que cuando se reactivan los casos, pues vuelven otra vez los enconos, vuelven otra vez las preocupaciones y los rencores. Entonces, creo que es por eso que se deja sin hacer esto que hoy estamos viendo como una posibilidad jurídica, pero que invariablemente también tenemos que reconocer que nosotros en nuestra gestión y a las visitas que hemos hecho a las unidades hospitalarias, principalmente las institucionales, no hemos encontrado así verdaderamente un expediente debidamente integrado. Por una u otra razón, sí, es muy difícil, no sé si por los tiempos, no sé si por la confianza, no sé si por la omisión o por poco interés que se tiene, pero no se tiene, ¿no? Un expediente debidamente integrado. Y si partimos desde la primicia que decía el licenciado Edmundo, en el entendido que lo primero que tienes que hacer es tu defensa mediante el expediente clínico, pues desde ahí estamos prácticamente aniquilados en este sentido. Y pues es un tema interesante, pero para mí es una situación infinita que podría continuar por mucho tiempo. Muchas gracias por poner el dedo en la llaga y eso es mi comentario respecto al día de hoy. Gracias, doctor. Sí, creo que, como dices, interesante tocar este tema. Bien, hay otro comentario, licenciado Edmundo. Dice, ¿el paciente puede acceder a copia de su expediente clínico por conducto de alguna comisión de arbitraje médico? Hola, Cintia, habla Carlos Morales, jefe del Departamento de Arbitraje Médico. Ahorita el licenciado Edmundo ya entró a la siguiente reunión. Les pediré de favor que les dejen los comentarios y le damos paso a mi compañera Lucero para que ella vaya dando las soluciones, ¿sí? Sí, claro, Por muchas favor. gracias. Adelante, Lucero. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Referente a la pregunta que se hizo acerca de que si la comisión de arbitraje puede dar este acceso al expediente clínico, así es. Recordemos de la NOM 004, hace referencia que el único que puede solicitar este expediente clínico pues debe de ser una autoridad judicial. Entonces la SEAM, al solicitar al hospital o la clínica que tenga el expediente clínico, sí tiene acceso entonces el usuario para poder leer todo su expediente.
Bien, muchas gracias. También le dejan aquí otro comentario, no sé si usted, licenciado Lucero, nos puede apoyar. Le preguntan al licenciado Edmundo, ¿cree usted que se debería aplicar protocolos con el fin de realizar acompañamientos en la entidad para la buena diligencia en el desarrollo de expedientes clínicos? Sí, claro, por eso mismo la SEAM está dando los cursos pertinentes a todas las clínicas, hospitales, para que el expediente clínico pues esté bien elaborado. A veces los doctores, al tener tanto trabajo, pues lo hacen de rápido, ¿no? Y recordemos que pues tal como lo dice la NOM 004, no debe de tener tachaduras o, por ejemplo, debe de llevar el nombre completo, la firma, la cédula del doctor. Y muchas veces al tener tanto trabajo, los doctores pues se olvidan o tienen no tienen ese trabajo, lo quieren hacer tan rápido que pues prefieren nada más la firma y listo, ¿no? Entonces, por eso mismo se realizan estas conferencias para que todos los doctores tengan presente cómo debe de estar bien integrado el expediente clínico y sobre todo pues su historia clínica, ¿no? Y así se puedan defender, como lo decía el licenciado Edmundo en las diapositivas, puedan tener una buena defensa al mostrar el expediente clínico. De acuerdo, muchas gracias, licenciada Lucero. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra intervención que se quiera realizar. Me parece que no. Bueno, también agradecer obviamente por el tema tan interesante y la presentación precisa y concreta que se hizo el día de hoy. Bueno, pues parece ser que ya no hay más comentarios. De ser así, ya les dejé en el chat el formulario para el registro y emisión de la constancia. Como les comenté al inicio de la sesión, en esta ocasión no hay preguntas, o sea, sí se llena el formulario, pero no hay preguntas del tema. Entonces, nada más tienen que llenar sus datos, enviar el formulario para que pueda llegar la constancia. Agradecemos muchísimo de verdad la aportación que el día de hoy nos dio el licenciado Edmundo. Agradecemos también pues por el esfuerzo en el entendido ahorita pues a veces de tener que cumplir con este tipo de compromisos también. Y bueno, pues también a todos ustedes por entender esta situación. Nos estaríamos viendo, la siguiente sesión está programada para el 4 de abril. El 4 nos va a presentar la Comisión de Coahuila, el doctor Mario Sergio Ortega es el que va a hacer la intervención de su tema. Él trae un tema interesante sobre sífilis y embarazo, va a hacer también la presentación de un caso. Entonces, bueno, seguramente va a ser un tema de mucho interés. Y la siguiente sesión sería el 25 de abril. Entonces, en abril tenemos solamente 2 sesiones. Por el tema de los días que se cruzan de la Semana Santa, entonces eso es la razón por la que en el mes de abril solo tenemos 2 sesiones. Pero bueno, pues sin más preámbulos, yo les agradezco mucho a todos su interés, su participación. Tengo por aquí hoy, pues bueno, estuvieron conectados Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Baja California Sur, Guanajuato, Coahuila, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa, ¿quiénes más? Bueno, al personal de aquí de la comisión, obviamente, que se conecta y que siempre está también con mucho interés. Agradezco mucho a todos su participación. Campeche, muchas gracias también. Saludos. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos entonces el 4 de abril. Saludos a todos. Nayarit también, saludos desde aquí. La grabación se ha detenido.